Hoy día, escribir código de programación nunca ha sido tan difícil como antes. No porque el trabajo sea más complejo, ni que las herramientas hayan empeorado, sino porque ahora la máquina genera soluciones tan rápidas que nuestro cerebro no puede seguirle el ritmo. Esta supuesta herramienta tan fantástica que venía a liberarnos o a hacer las cosas más sencillas, al final de todo nos lleva al límite. Hoy estamos viviendo momentos muy extraños en la historia del trabajo intelectual. Durante décadas pensamos que la automatización iba a reemplazar las tareas manuales, las fábricas, el transporte, la logística, etc. Y ahora resulta que las máquinas no solo hacen el trabajo pesado, sino que también el intelectual. Por primera vez, estas herramientas capaces de escribir, programar, diseñar, analizar datos o redactar contratos están entrando directamente en el territorio de las profesiones en donde había que utilizar el cerebro. Hoy las herramientas digitales han alcanzado un poder sin límite, impulsando la productividad a límites sin precedentes. Y sin embargo, muchas personas que trabajan dentro de este ámbito sienten exactamente lo contrario: más presión, más velocidad y más incertidumbre. Entonces, en este punto, la pregunta no va quizás por el lado de qué pueden hacer estas tecnologías por nosotros, sino realmente qué está ella generando en nosotros. Para entender por qué estamos llegando a este punto, tal vez convenga retroceder un poco y observar esto con una perspectiva más amplia. Y entonces veremos que aquí hay un factor clave y es la relación histórica entre el ser humano y la tecnología. Desde que existe la civilización, prácticamente que todas las herramientas que hemos creado tuvieron un objetivo muy simple, el de aumentar nuestras capacidades. Por ejemplo, la rueda nos permitió mover cargas que el cuerpo humano no podía transportar. La imprenta permitió multiplicar el conocimiento y las máquinas industriales permitieron producir en horas lo que antes llevaba semanas. En otras palabras, la tecnología fue pensada como una extensión de nuestras capacidades. Y luego, cada avance tecnológico de nuestra historia siguió más o menos la misma lógica. Creamos herramientas para reducir el esfuerzo, ahorrar tiempo y permitir que el ser humano pudiese concentrarse en tareas más complejas, más creativas o más estratégicas. La idea era, y después de todo, que la tecnología nos ayudara a liberarnos de ciertas limitaciones. No obstante, algo muy curioso está ocurriendo en esta nueva etapa. Por primera vez, algunas personas comienzan a sentir que esa relación se está invirtiendo. Las herramientas se vuelven tan rápidas, tan productivas y tan omnipresentes que ya no parece que nosotros estemos usando la tecnología, sino que estamos constantemente intentando seguirle el ritmo. Y cuando esto ocurre, esta historia cambia completamente. Porque si las herramientas se vuelven más rápidas que nuestra propia capacidad de procesar lo que hacen, entonces el desafío ya no es simplemente aprender a utilizarlas. El desafío ahora pasa a ser más profundo, el de entender cuál es nuestro nuevo lugar dentro de este ecosistema. Y para comprender eso, tenemos que observar con detalle lo que realmente está cambiando en el mundo del trabajo intelectual. Durante mucho tiempo, cuando hablábamos de automatización, estábamos hablando principalmente de automatizar la fuerza física. Las máquinas industriales reemplazaron ese trabajo manual que nos limitaba. Los robots ensamblaban piezas, de mientras los sistemas logísticos optimizaban el transporte y el almacenamiento. En ese modelo, el ser humano seguía ocupando un lugar en donde se necesitaba aplicar criterio, análisis o creatividad. No obstante, lo que está ocurriendo ahora es algo diferente. En los últimos años han comenzado a aparecer herramientas capaces de realizar tareas que antes pertenecían al ámbito exclusivo del trabajo intelectual. Sistemas que pueden escribir código, redactar textos complejos, analizar grandes volúmenes de datos, resumir documentos o incluso generar documentos preliminares para luego resolver problemas. Y eso significa que la automatización ya no se limita tan solo al trabajo físico. Ahora está entrando en un terreno donde, y durante mucho tiempo, pensábamos que el ser humano iba a ser irreemplazable.
Profesiones como la programación, el derecho, el análisis financiero, la investigación o incluso ciertas áreas creativas están empezando a convivir con herramientas que son capaces de producir resultados en cuestión de segundos. Y cuando esto ocurre, la dinámica del trabajo cambia radicalmente, porque ahora el problema no es simplemente que las máquinas puedan hacer el trabajo, sino que el verdadero cambio aparece cuando esas herramientas pueden producir resultados a una velocidad que supera nuestra capacidad natural de procesarlos, evaluarlos o incluso entenderlos por completo. Y es allí, precisamente, en donde muchas personas comienzan a sentir esa presión que mencionaba al principio. De repente, la cuestión ya no es cuánto pueden producir las máquinas, sino cuánto de lo que generan podemos entender, revisar y validar. Y ese cambio, aunque parezca sutil, transforma completamente la naturaleza de nuestro trabajo intelectual. Durante siglos, uno de los principales límites del ser humano fue la velocidad a la cual podíamos producir cosas. Escribir un informe llevaba horas, desarrollar un software podía llevar días, analizar grandes volúmenes de información requería equipos completos de personas trabajando durante varias semanas. Y la lentitud de todo ese proceso era parte natural del trabajo. Ese ritmo marcaba el tiempo que tenía nuestro cerebro para pensar, evaluar, corregir y decidir. Pero con la llegada de estas nuevas herramientas, ese equilibrio comienza a romperse. Hoy, una sola persona puede generar en cuestión de minutos lo que antes habría requerido horas o incluso días de trabajo. Un programador puede producir bloques completos de código en cuestión de segundos. Un analista puede resumir cientos de páginas en un instante. Un diseñador puede generar múltiples variaciones de una idea casi de forma inmediata. Y desde el punto de vista de la productividad, esto parece una ventaja enorme. Y en muchos casos realmente lo es. Pero al mismo tiempo introduce un fenómeno completamente nuevo, porque cuando la producción de información se vuelve casi que infinita, el verdadero cuello de botella deja de ser el de producir y pasa a ser comprender. De repente no estamos limitados por nuestra capacidad de crear, sino que estamos limitados por nuestra capacidad de procesar lo que sea creado. Y este cambio altera profundamente la forma en la cual trabajamos. Antes el desafío era encontrar soluciones y hoy muchas veces el desafío es elegir entre demasiadas soluciones posibles. Antes el trabajo consistía en producir algo y ahora muchas veces consiste en evaluar, filtrar y decidir de todo eso generado qué es lo que realmente tiene sentido. Y cuando el volumen de producción aumenta de manera exponencial, esa tarea de selección se vuelve cada vez más compleja. Es ahí donde muchas personas comienzan a experimentar una sensación extraña. No se trata necesariamente de trabajar más horas, se trata de tener que tomar decisiones más rápido y con una cantidad mucho mayor de información sobre la mesa. Y cuando el trabajo se convierte en un proceso constante de evaluación, validación y decisión, el tipo de esfuerzo mental cambia completamente. Por lo tanto, podríamos decir que cuando este tipo de cambio comienza a producirse, algo aún más interesante comienza a ocurrir en la forma que entendemos nuestro propio trabajo. Durante mucho tiempo, la mayor parte del esfuerzo intelectual estaba en la ejecución mismo de las tareas. Un programador debía escribir cada línea de código y luego un analista, dentro de otro rol, debía analizar cada documento. Un investigador debía recorrer manualmente grandes cantidades de información y el trabajo consistía en gran medida en hacer las cosas paso a paso. Pero cuando aparecen herramientas capaces de generar gran parte de ese trabajo automáticamente, el rol del ser humano comienza a migrar hacia otro lugar. De repente ya no somos solamente quienes ejecutamos el trabajo. Empezamos a convertirnos en quienes supervisan, revisan y dirigen sistemas que ejecutan el trabajo. Eso puede parecer un cambio pequeño, pero en realidad es una transformación profunda, porque dirigir procesos automatizados requiere habilidades distintas a las que se necesitaban cuando el trabajo simplemente consistía en producir. Ahora, el desafío no es tanto escribir cada solución desde cero, sino formular las preguntas correctas, interpretar los resultados generados y decidir qué merece realmente ser utilizado. Y cuando el valor del trabajo se desplaza desde la ejecución a la toma de decisiones, el tipo de inteligencia que se vuelve importante también comienza a cambiar. Ya no se trata simplemente de saber hacer algo, se trata de saber cuándo hacerlo, por qué hacerlo y si, después de todo, realmente vale la pena hacerlo.
ese tipo de juicio no se automatiza fácilmente y probablemente esta sea una de las razones por la que este momento histórico resulta tan desconcertante para muchas personas. Porque estamos pasando de un mundo donde el valor estaba en hacer cosas a otro donde el valor empieza a estar cada vez más en decidir qué cosas merecen ser hechas. Durante gran parte de la historia humana, la tecnología fue creada para ampliar nuestras capacidades. Las herramientas nos ayudan a levantar más peso, viajar más lejos o producir más rápido. Siempre parecía claro quién estaba usando a quién. Nosotros creamos la tecnología y la tecnología ampliaba lo que éramos capaces de hacer. Pero ahora estamos entrando en una etapa diferente. Por primera vez, muchas de nuestras herramientas son capaces de generar soluciones casi que infinitas a una velocidad que supera nuestra propia capacidad de procesarla. Y cuando esto ocurre, la relación comienza a cambiar. Ya no se trata tan solo de qué tan poderosas son nuestras herramientas. Ahora, la pregunta empieza a ser otra. ¿Qué tipo de seres humanos necesitamos ser en un mundo donde las máquinas pueden generar soluciones casi que infinitas? Porque si producir deja de ser el principal desafío, entonces el verdadero valor humano empieza a desplazarse hacia otro lugar, hacia la capacidad de comprender, de elegir, de decidir qué vale la pena construir y qué no. Y quizás esta sea una de las preguntas más importantes de nuestra época actual. No qué tan inteligentes pueden volverse las máquinas, sino qué tan sabios podemos volvernos nosotros al utilizarla.